Hay algo que está flotando así en el ambiente del siglo XXI que nos debe de llevar a una nueva forma de ver las cosas. Y esta es nuestra visión que tenemos sobre el uso de las drogas. Y lo digo porque en el mundo hay una visión sobre el uso de las drogas similar a la visión que había sobre el uso del alcohol a principios del siglo pasado, que incluso hubo una proscripción del uso del alcohol, hubo una ley seca generalizada, una persecución de aquellos que se dedicaban al trasiego de whisky, de coñac y de todas estas cosas, y después hubo un entendimiento en el que se dio cuenta el mundo que cuando se perseguía un elemento, la prohibición, así se le llamó a ese periodo, se convertía en un atractivo para el consumo. Y la naturalidad con la que después se tomó el alcohol hizo, sí, bueno, hay por supuesto un fenómeno de alcoholismo en el mundo, pero al no ser el alcohol un elemento perseguido, sino acotado, o sea, un chamaco de 15 años no puede llegar a comprar una botella de tequila, pero una persona responsable, supuestamente con un grado de madurez, puede optar por tomarse un caballito de tequila o un vaso de vino o lo que sea, de alcohol, bajo un principio de legalidad. Después vienen otros factores que son educativos, etcétera, que te hablan de nada con exceso, todo con medida y cosas de estas. Pero en el caso de las drogas, hay mucho que se ha analizado de los pros y los contras del uso de las mismas. Por supuesto, se los digo en lo personal, yo creo que las drogas solamente deben de ser utilizadas cuando tienen un sentido médico, porque te pueden ayudar para atacar al dolor o ciertos padecimientos o ciertos insomnios o ciertos problemas de todo orden bajo una dosis y un medicamento visto como medicamento que te sirva a ti. Ya el uso de las drogas en carácter lúdico, pues es un factor, un uso, una costumbre que más que nada tiene que ver con tu propia madurez, tu propia personalidad, tu propia conciencia. Aunque, hay que saberlo, hay mentes, hay cerebros que son mucho más compatibles al uso de la droga y que por lo mismo, al tener una química cerebral diversa a otra, de otro cerebro, hacen que haya cerebros que inmediatamente hacen clic y tienen en automático una mayor dependencia de las drogas con respecto de un hermano gemelo. Puede ser tan diverso que uno se puede ser adicto y el otro no, así. Y en ello hay que tener cuidado. Pero el verlo de manera legal ayuda. Y ahora en las pasadas elecciones del 3 de noviembre en los Estados Unidos, la marihuana se convirtió en un tema dentro de las elecciones y la gente votó por la posibilidad de que la marihuana se utilizara como consumo recreativo. Y continúa ganando terreno en los Estados Unidos. Luego de las elecciones, Arizona, New Jersey, Montana y Dakota del Sur, 4 estados hicieron consultas al respecto y se demostró que había una amplia aceptación por la cannabis en ese país. No obstante, son ya 15 los estados que han aprobado leyes sobre el consumo de marihuana recreativa y 36 estados de la Unión Americana que han ya autorizado a la marihuana en su uso medicinal. Los márgenes por los que fueron aprobadas estas medidas en estos 4 estados demostraron que ya no son solamente los votantes de tendencia liberal los que dan respaldo para la despenalización de la cannabis. Por ejemplo, en estos estados que les cito, pues hubo una dominancia republicana y con todo ganó la cannabis en Dakota del Sur, en Montana. Los republicanos ganaron los puestos clave, pero las medidas a favor de la marihuana recreativa fueron aprobados con 16% más votos que los recibidos por el presidente electo Joe Biden. En una reciente encuesta de Gallup,
el 68% de los estadounidenses están a favor de despenalizar el uso de la marihuana, una tasa de aprobación que supera el doble de lo que tenía en aprobación en el año 2003. Ahora, ¿dónde está mi punto? Mi punto es México. México es un lugar donde se genera marihuana. Y en Estados Unidos, en estos estados, en donde ya se aprueba la marihuana con fines lúdicos, 15 más 4, 19, y 32 estados en donde ya se aprueba, 36 estados en donde ya se aprueba con fines medicinales, hacen que la marihuana empiece a ser cultivada de forma legal. Y toda la cadena, no solamente es el consumo, sino que tienes que aprobar a toda la cadena y haces que se convierta en una industria que paga impuestos, que genera mercado, que genera sí clientela, pero sobre todo que genera conciencia sobre su utilización bajo el principio de la dosificación. Si México se queda atrás en el uso de la marihuana, pues el día de mañana el comercio de las drogas va a ser al revés. Va a llegarnos de los Estados Unidos, como hace poquito, una camioneta fue detenida en la frontera con 36, con 360 frasquitos de un uso en donde la aplicación de la marihuana se daba a nivel medicinal y lo agarraron del lado mexicano. Y el cuate argumentó que no se había dado cuenta que se había cambiado de país y que cruzó la frontera. Así tú, chucha, ¿no? O sea, es el mundo al revés. ¿Por qué? Porque allá no está proscrita en algunos lugares, como por ejemplo Arizona ahora, y en México sí está proscrita en donde tú me digas. Siendo que aquí es un problema y allá empieza a ser una solución. Ahora tú me dirás, es que nuestros hijos, y que... de acuerdo, pero miren, el que se va a meter un churro de marihuana, se lo va a meter con y sin la ley de su lado. Por lo que, si a este tipo de cosas... Miren, es lógica de la psicología humana. Tú a un hijo, dile que no haga algo y va a ser lo primero que va a hacer. Si tú a un hijo le dices, mira, esto que vas a hacer tiene estas consecuencias, haz lo que quieras, en ese momento ya no será una imposición, será un razonamiento. Y el ser humano funciona más bajo la racionalidad que bajo la imposición. Por una definición muy sencilla, los hombres tenemos como característica el ser libres de pensamiento. Si esa libertad la vamos a ejercer, yo pienso que ya tendríamos que estar discutiendo estos temas a profundidad en el Congreso, ese que se dedica a extinguir fideicomisos.